Este ha sido un fin de semana realmente movido. Empezamos viernes con la destitución de Allen Berbera del Consejo de Participación Ciudadana, cosa que no le hace nada bien a la institucionalidad débil, frágil que tiene el país, lo poco que queda, digamos, y creo que tampoco le hace bien a la democracia, porque hay que recordar que el señor Allen Berbera, nos guste o no nos guste, fue elegido democráticamente en las urnas. Y da la impresión de que nuevamente la Corte Constitucional en este caso, así como otras instituciones en otros momentos e instancias, estarían siendo objeto de presiones y cediendo justamente esas presiones, presiones que tienen que ver con lo mediático, ¿no? Es decir, se juntan un bloque de medios, de periodistas, empiezan a generar conversación en las redes sociales, a través de los titulares de prensa, ya sea prensa escrita, sea radio, sea televisión, incluso medios digitales, y hay una corriente que va empujando a que las autoridades, en este caso de la Corte Constitucional, más allá de la legalidad con la que supuestamente han actuado, operen y actúen presas justamente de ese tipo de presiones. Y la presión iba no únicamente a que destituyan a Allen Berbera, sino que con él se vayan al menos 4 consejeros de participación ciudadana. Parecería que volaron al presidente del consejo como una especie de medida cargada también de un mensaje de tregua, ¿no? Ya habría sido el colmo también que se vuelen a 4. Entonces nos vamos a volar solamente a Allen Berbera. Sin que él, digamos, yo no estoy haciendo de abogado de Vera, él sabrá cómo se defiende, pero de lo que entiendo no es que ejecutó precisamente la disposición de aquel juez de que se revise lo actuado por el transitorio liderado por Trujillo. Y eso hay que tenerlo claro. Hubo una intención, pero no se concretó. Hubo un manifiesto por parte de un juez de que se revise justamente las actuaciones del Trujillato, pero esa revisión no se concretó y finalmente a Vera se termina sancionando por la intención de hacer algo que finalmente no se hizo. De ahí que me da la impresión a mí que el Ecuador sigue todavía refrendando y sigue todavía en una corriente de defensa a ultranza de las ejecutorias de ese transitorio que le hizo mucho daño al país y que probablemente hoy es el causante de tantísimos males que estamos enfrentando. Es decir, el que hoy tengamos a la señora Diana Salazar como fiscal se origina justamente en ese transitorio. Para todos los que han intentado ponerle la etiqueta de correísta al Consejo Nacional Electoral, a la misma Corte Constitucional y demás, no se olviden que esas instituciones tienen su origen en el Trujillato y que, por ejemplo, el hecho de tener hoy una Contraloría siempre en entredicho, porque digamos, al momento actual que vivimos, hay un Contralor que fue designado por Celi desde una cárcel y que hemos pasado de un Contralor subrogante a otro subrogante y a otro subrogante. Finalmente tenemos a este señor que nadie lo posesionó, sino que fue designado desde una celda por el señor Celi. Y Celi a su vez fue protegido, blindado por Trujillo y por la Corte Constitucional. Y todos sabemos quién es Pablo Celi. Pero parecería que el Ecuador está casi que condenado a tener que someterse y ajustarse, porque además ningún ciudadano, no hablemos de gente que está vinculada a un partido político, a una organización política, a una tendencia política. Ningún ciudadano en este país, por muy decente que usted sea, o que yo sea, o que cualquier ciudadano sea, nadie en este país va a poder revisar nunca ninguna decisión que tomó el Trujillato y la transitocracia al frente del Consejo de Participación en el Ecuador. Es una cosa de locos, ¿no? Empezamos con eso, después con estos problemas internacionales originados con este enfrentamiento que hay entre Israel y Palestina. Ojalá en los próximos días podamos profundizar sobre este tema con
con entendidos en la materia, en lo que tiene que ver con política exterior y también con la historia, porque esto no es algo que empezó únicamente este fin de semana por el ataque de este grupo extremista Hamas, que no es que representa la totalidad de palestinos, y con la posterior arremetida de Israel en contra de la Franja de Gaza, en donde están siendo masacrados niñas, niños, ancianos, hombres y mujeres, ¿no? Que nada tienen que ver con este conflicto que ha sido desatado por el ataque del grupo extremista Hamas, ¿no? Y que además ha puesto al mundo nuevamente a mirar sobre este conflicto que tiene no solamente décadas, sino probablemente siglos en disputa, y que tiene que analizarse con mucha profundidad y yéndonos más allá del tema de las ideologías. Y finalmente, yo tenía guardado un tema para el viernes, no nos alcanzó el tiempo, y quizás fue lo mejor porque después se han desatado una serie de acontecimientos que nos van a permitir seguir profundizando sobre un asunto de extrema gravedad que en el Ecuador no sé si está lejos de resolverse o si quieren o pretenden, parecería que es así, resolverlo a la carrera, a la brava y a la fuerza, por la fuerza de las circunstancias y porque además estamos justamente ya en la última etapa, la última semana y el último tramo de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Ecuador el próximo domingo 15 de octubre. Entonces, como corresponde, yo voy a empezar por el principio. La semana pasada, concretamente el jueves 5 de octubre, Cristian Zurita, acompañado de otros personajes cercanos a Villavicencio en su momento, y a las candidaturas de Construye, lo que antes era Ruptura de los 25, partido de la señora María Paula Romo, acudieron hasta las oficinas de la Fiscalía en Pichincha para supuestamente entregar sus teléfonos. Habían sido solicitados por parte de Fiscalía, me parece que 25 aparatos celulares, entre ellos el de Zurita, el de Carrillo y el de algunos otros personajes cercanos a Villavicencio. Pero algo que llama la atención, que ha llamado la atención siempre, desde el primer día de este crimen horroroso que ocurrió el pasado 9 de agosto, y es que la Fiscalía no ha solicitado que se entregue el teléfono de la víctima. Y cuando se habló y se le preguntó y se le cuestionó sobre justamente el teléfono de la víctima, de Fernando Villavicencio, Zurita respondió muy ofuscado. Veamos el video para analizarlo juntos. Vamos con respecto a Y estos una hechos. consulta, ¿qué se sabe del celular del señor Villavicencio? El teléfono de Fernando Villavicencio no tiene absolutamente nada que ver en este tema. Yo ya quiero ser enfático y dejar de hablar de este tema porque hace demasiado ruido. El teléfono de Fernando Villavicencio no es parte de la investigación, no será parte de la investigación, se la mantendrá bajo el total condiciones de seguridad y nadie debe hablar de ese tema porque es el tema privado, el tema de la vida de integridad personal de Fernando Villavicencio y no es un tema de investigación. No mataron a Fernando por su teléfono, no tiene nada que ver con las investigaciones. Ese tema para nosotros está zanjado, no tenemos que decir absolutamente nada más que se respete la intimidad de él, de sus hijos, de su familia. La pregunta era sencilla y yo, por ejemplo, no entiendo, además que, digamos, hay una demostración de cero inteligencia emocional en este caso, pero ¿por qué se ofusca Cristian Zurita cuando se le pregunta sobre el paradero del teléfono de Villavicencio? Primero, digamos, esa es de entrada la primera inquietud que me asalta. ¿Por qué se ofusca Zurita cuando se le pregunta sobre el teléfono de Villavicencio? ¿Por qué no responder con calma, hasta para que me crean? Porque si el hombre se exalta de esa manera, a mí ya me genera una inquietud y una duda de por qué responde de esa manera. Después hay una frase que también me llama profundamente la atención y dice, este tema del teléfono de Villavicencio hace mucho ruido. Para él, ¿por qué hace ruido? Desde el lado
que uno ve las cosas hace ruido porque seguramente si es que Fiscalía o las autoridades judiciales tuvieran acceso al teléfono, se sabría algo. Probablemente en los días previos al 9 de octubre, al 9 de agosto, o el propio 9 de agosto, capaz, y no lo sabemos, no lo sé, Villavicencio recibió un mensaje, una llamada, o un correo, alguna cosa, advirtiéndole de lo que le podría suceder, y se podría determinar a partir de saber quién era el emisario de ese mensaje, el causante de su muerte, o el autor de esas amenazas. Pero, ¿por qué le hace ruido a Zurita que se pregunte y que se cuestione sobre el paradero del teléfono de Villavicencio? A mí me genera una profunda inquietud de eso. Después, resulta que el señor Zurita, por encima de lo que pueda decidir o definir la Fiscalía, es el que decide qué es lo que se usa y qué es lo que no se usa para poder avanzar en la investigación. Y de ahí yo me cuestiono sobre si esta actitud, no solo de Zurita, sino de la propia familia de Villavicencio, porque hay que recordar que esto empezó con el pedido de uno de sus tíos y la respuesta de la hija de Villavicencio diciendo ese teléfono no lo van a obtener, que lo había tirado al río Tomebamba y que simplemente paren con el tema del teléfono. Tesis que también es refrendada por la propia esposa de Villavicencio, quien ha dicho, olvídense del teléfono, lo que dice la hija, lo que dice Zurita. Pero resulta que es la familia y que es Cristian Zurita quien decide, por encima de las autoridades de justicia, por encima de la Fiscalía, qué es lo que se utiliza y qué es lo que no, para determinar la investigación. Y acá me parece que la Fiscalía ha dado muestras o de estar siguiendo la línea y la hoja de ruta que han definido los cercanos a Villavicencio, porque lo deseable o lo que uno hubiese esperado es que Fiscalía de entrada pida tener acceso a ese teléfono. Y ojo, sobre un tema particular. Los celulares, en cualquier allanamiento, es a lo primero a lo que van las autoridades de Fiscalía. Lo primero que tratan de obtener, lo primero que buscan, lo primero que se llevan son los aparatos celulares y las computadoras. Después, y ustedes recordarán en muchos casos, el caso Rebelión, que es un caso que se inventó la Fiscalía a partir de las protestas de octubre, el caso del exalcalde Yunda, por citarles dos ejemplos, capaz por ahí algún otro más que se me podría venir a la mente, y si ustedes tienen en su memoria, pueden recordármelo a través del chat de la transmisión, y yo les voy a leer con toda la atención. Pero en estos casos que yo les cito, la Fiscalía, a través de los teléfonos celulares de los implicados o de los investigados y procesados, obtuvo conversaciones y chats, y lo que hizo fue inmediatamente filtrar esos chats, esas capturas de pantalla de los chats, del WhatsApp, etcétera, y de las conversaciones a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, ni cortos ni perezosos, decían, a través de una conversación entre el hijo del alcalde Yunda y el fulanito de tal de la empresa no sé cuantito, y estaba la captura de pantalla, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya, perfecto. ¿Por qué en este caso no es tan indispensable entonces investigar el teléfono de Villavicencio? Es una pregunta básica, elemental, que nos hacemos todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? ¿Por qué actúa la Fiscalía de una manera en unos casos, de otra manera en este específicamente? Un día después, le invitan a Teleamazonas a Cristian Zurita, y va un poquito más allá, y lo que hace es todavía más hacer que nosotros refrendemos sobre las dudas que teníamos un día anterior. Porque esto fue lo que le dijo a Teleamazonas Cristian Zurita. Hay información netamente personal de Fernando. ¿Por qué quisiéramos dejar en evidencia que esta información tarde o temprano se filtre, destruyendo su reputación? Es decir, hay cosas que se pueden... mucho más perjudicial esta condición de dejar o hacer pública la información del dispositivo del teléfono de Fernando Villavicencio que mantenerla en reserva. ¿En qué estado estamos? Porque
El teléfono, si es que es solicitado por Fiscalía, quien lo va a investigar, van a ser peritos, va a ser personal de Fiscalía. Yo no quiero tener acceso al teléfono de Villavicencio. Me imagino que ustedes tampoco. Lo que queremos es que Fiscalía acceda a estos aparatitos de propiedad de Villavicencio para saber si es que recibió algún mensaje intimidante, alguna amenaza, alguna advertencia de lo que le podía suceder aquel miércoles 9 de agosto. Eso. El teléfono no va a estar en manos de nadie más. Va a estar en manos de la Fiscalía. Por cierto, Fiscalía aliada de Villavicencio, que operaba a partir de publicaciones de los portales que manejaba Villavicencio todos los procesos judiciales que se abrían. Publicaba Villavicencio, Fiscalía iba y abría lo que se conoce como una noticia criminis, ¿no? Entonces Villavicencio publicaba, había que empezar a perseguir. Eran íntimos, eran casi socios. Entonces, ¿qué? En mejores manos no podría estar el teléfono de Villavicencio que no sea en manos de la Fiscalía. Porque yo, de las conversaciones privadas de Villavicencio, no quiero saber nada. ¿Ya? De su vida privada, de su vida íntima, de si estaba casado o no estaba casado, de que si vivía o no vivía con la esposa. A mí eso es algo que me importa un soberano rábano. Lo que queremos saber acá es la verdad sobre el asesinato. Entonces, sobre los temas personales, el señor Zurita que se despreocupe, que lo que queremos es saber quién es el autor intelectual del asesinato de Villavicencio. No queremos saber sus conversaciones privadas, ni con quién era que hablaba. La información es personal, dice Zurita, y lo que temen es que se filtre y esto a su vez destruya la reputación de Villavicencio. ¿Qué podría destruir la reputación de Villavicencio? Algo gravísimo tendría que ser, porque el hombre, como Trujillo más o menos, ha sido casi subido a los altares. Es un santo, es un héroe nacional. O sea, es Eloy Alfaro, Abdón Calderón y Villavicencio. Para Zurita, para Ecoavisa, para algunas radios de acá de la capital. Entonces, ¿qué es lo que podría destruir la reputación de un prohombre que ha sido creado por el aparato mediático de este país y por algunos políticos? Si no son cosas chuecas. Porque a mí lo que hacía Villavicencio o haga Villavicencio con su vida personal no me importa, me da igual. Lo único que podría destruir la reputación de alguien como él justamente son cosas chuecas. Entonces, a eso es a lo que le temen. Porque insisto una vez más, a mí la vida privada, y me imagino que a la mayoría de ecuatorianos, la vida privada de Villavicencio les debe importar un comino. Para que diga Zurita que hay información que destruiría la reputación de Villavicencio, creo que se le fue un poquito la lengua a Zurita. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene que ver mucho también con la inteligencia emocional, con la manera de justificar ese ánimo de no querer que se revise el teléfono de Villavicencio, con el ánimo de impedir que la justicia y el país sepan lo que consta en ese teléfono y que podría ayudarnos a determinar quién finalmente fue el que ordenó que se lo asesine de la forma tan cruel como lo asesinaron. Esto pasó entre jueves y viernes. El viernes, tarde, en la noche, de hecho, pero en la tarde, se especulaba sobre el asesinato de al menos 7 privados de libertad. Y de ahí que han querido montar un show vergonzoso, porque se especulaba. De hecho, Vanegas, que es cercano a Villavicencio, dijo que eran 7. El portal digital La República, que es manejado por el ex vocero del gobierno de Lazo, Carlos Gijón, que fue despedido por mediocre, también dijo que eran 7
los privados de libertad que habían sido asesinados en la penitenciaría del Litoral. Finalmente, en un comunicado publicado a las 21 horas del viernes, se conoció que eran 6, ¿no?, privados de libertad asesinados en el interior del Centro de Privación de Libertad Guayas número 1 y que responden a los nombres de John R., Andrés Manuel M., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Zuley Osmin y José Neider. Todas las personas privadas de libertad son de nacionalidad colombiana y estaban imputadas por el asesinato del ex presidenciable Fernando Villavicencio. El gobierno nacional condena este hecho y ratifica su voluntad política para colaborar con las investigaciones pertinentes a fin de identificar los responsables intelectuales. Hasta el viernes, en la noche, esto es 21 horas, se supo que eran 6 privados de libertad que habían sido asesinados. Un día después, y para esto el presidente que andaba de viaje, de paseo en los Estados Unidos, que de paso dicen que se fue al aniversario del Banco de Guayaquil, también se comenta y mucho con respecto de que se reunió con la señora María Paula Romo. Dice, y de ahí tenía que irse a Corea del Sur, ¿recuerdan? Bueno, el presidente dice, no, la cosa está grave en Ecuador, me regreso. Se regresa él a solucionar los problemas de inseguridad y esta crisis. Habían matado a 6 de los 13 detenidos, escuchen bien, 13 detenidos por el caso Villavicencio. Se regresa el presidente, y cuando el presidente ya estaba acá y sentado, puedes poner la foto, por favor. Ahí está, esta foto es maravillosa. Esta foto corresponde al día sábado, cuando ya el presidente está liderando, entre comillas, el gabinete de seguridad junto a sus ministros y los encargados del tema de seguridad del gobierno, ¿no? Esta foto es maravillosa porque se ve un presidente con su mirada extraviada y a funcionarios que miran a la mesa, también perdidos, sin saber qué hacer, sin tener idea de qué hacer, no para resolver los problemas de seguridad, sino para salir de esta crisis en la que ellos mismos se metieron. ¿Saben por qué? Porque acá hay 2 hechos fundamentales. Quédense con esta imagen en la cabeza porque se trata del gabinete de seguridad del gobierno nacional, de funcionarios que ven a la mesa porque no atinan qué otra cosa más hacer, y un presidente con la mirada perdida. Es un gobierno acorralado por sus ineptitudes, por sus impericias, por su mediocridad y quién sabe también por su conciencia. Pero mientras estos señoritos estaban reunidos en Carondelet, personal de criminalística informaba que había levantado el cadáver de un privado de libertad más. Esta vez en el Centro de Privación de Libertad Pichincha número 1, que dejó como resultado la muerte de José M., otro vinculado en el caso del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esto a las 10 de la mañana con 23 minutos del sábado 7 de octubre. Es decir, cuando el presidente ya había regresado y cuando estaba activado supuestamente el gabinete de seguridad. Hay 2 hechos concretos que ustedes no pueden, bueno, hay varios, pero hay 2 que quiero citar y que quiero que ustedes los recuerden y que los tengan presentes. La seguridad, es decir, quien debía garantizar la vida de Villavicencio. La seguridad, la integridad de Villavicencio estaba en manos de la Policía Nacional. Al estar en manos de la Policía Nacional, la responsabilidad recaía sobre el gobierno nacional. Es decir, quienes tenían que cuidar que a Villavicencio no le pique una mosca eran los señores que estaban en la foto. El gobierno de Lasso a la cabeza, su ministro del Interior, su ministro de Defensa, su secretario de Seguridad, su jefe de inteligencia, que ahora es el nuevo encargado del SNAI, el señor Cobo, etcétera, etcétera. Ellos eran los encargados de que a Villavicencio no le pique una mosca. Sin embargo, a Villavicencio, increíblemente, contando con la seguridad del Estado, lo mataron.
Y la vida de estas 7 personas privadas de libertad que forman o formaban parte de un grupo de 13 personas detenidas a partir del asesinato ocurrido el 9 de agosto, también era responsabilidad del Estado. Los señores estaban presos y de hecho habían solicitado que por efecto de que su vida corría peligro dentro de las cárceles, que se les traslade a otra en donde puedan estar más seguros y tranquilos. Y resulta que, parecería, por lo que ha dicho un periodista muy cercano al gobierno, primero les envenenan y después les cuelgan. En cárceles donde están hacinados, donde hay 3.000, 4.000 gentes, y donde se supone que deberían estar bajo la atenta mirada de cámaras de seguridad, de las autoridades del SNAI, de los guías penitenciarios y de la Policía Nacional, se dan el lujo de envenenarlos y de colgarlos. Nadie ve y nadie escucha nada. Más o menos como lo que sucedió en la escuela de policía con María Belén Bernal, donde la mataron, la asesinaron. Antes la habían torturado, la habían asfixiado, la habían golpeado. La señora gritó desesperadamente para salvar su vida y nadie vio ni escuchó nada. Igualito, solo que acá se comieron a 6 vidas y nadie vio ni escuchó nada. E insisto, tanto la vida de Villavicencio como la vida de estos 7 privados de libertad, hoy todos asesinados, dependía del Estado. Si hay responsables de entrada de todo lo que ha sucedido con estas 8 personas, es del gobierno nacional. Nos vamos a la noche del domingo 8 de octubre. A las 16 horas con 31 minutos, el expresidente Correa, no porque sea divino, ni porque sea pitonizo, ni porque tenga una bola de cristal, sino porque, como ocurre ya con la gran parte de ecuatorianos, sabe qué es lo que han montado durante todos estos años, advierte a estar listos. Como en la primera vuelta, están desesperados. A propósito, aumentaron 1 mes la investigación del asesinato de Villavicencio para que termine el 10 de octubre. Nos informan que presionan al único sicario, lo cual no es así, porque quedaban 6 personas más. Quedan 6 personas más. En ese momento quedaban... ahora quedan 5, ¿no? Presionan a un sicario que dejaron vivo para que dé falso testimonio contra nosotros, a cambio de dejarlo vivo. Libre y con nueva identidad. Los medios repetirán esta mentira. Después de la victoria, haremos una comisión internacional para que se investigue, a no dejarse engañar nuevamente. Esto advertía Correa en su cuenta de Twitter a las 16 horas con 31 minutos del día domingo. El domingo estábamos exactamente a una semana de las próximas elecciones. A las 8:32, es decir, a las 20:32 de la noche, la esposa de Villavicencio cita el tuit de Correa y dice: alístate, porque vas a pagar por este asesinato. Tenemos el testimonio adelantado bajo juramento y te señalan a ti asesino. Así, sin más ni más. Tenemos el corte de la señora Zarauz de una entrevista que le dio a Diario La Hora, Meli. Ahora, ustedes van a escuchar esto porque en serio que hay que ir atando cosa por cosa. La instrucción fiscal del caso de Villavicencio se terminaba el 7. Resulta que un día después es que aparece este supuesto, y ya van a ver, no es el último sicario, porque eran 13 los detenidos y habían matado a 7. Ya, entonces quedan 6. No es el último, quedan 6. Y resulta que no es uno de los procesados ni es uno de los detenidos, ya van a ver. Pero la señora Zarauz, en entrevista con Diario La Hora, publicada a finales de la semana pasada, dijo que los 13 detenidos se habían acogido al silencio. Escucha. Claro que sí. Ya no podemos, ya la fiscalía ya no tiene más elementos para vincular al asesinato de Fernando, porque los únicos que están detenidos son los autores materiales. Uh-huh. Ya no, y ningún autor intelectual se ha podido vincular al caso. Que los 13 se han acogido al silencio. Y todos están acogidos al silencio. ¿Eso ha lastimado algo en la investigación, usted cree?
No, se entiende que así se manejan los sicarios, ¿no? Ujú. Tienen que estar callados porque en caso contrario serían eliminados. Pero sí, no se ha recabado absolutamente nada más. Bien, no se ha recabado nada. La fiscalía no tiene más elementos porque los 13 asesinos detenidos se acogieron al silencio, no iban a hablar. Y resulta que minutos después de ese tuit de la señora Zarauz, una hora después, Zurita, que tiene cero control sobre sus impulsos, dice: urgente, testimonio adelantado del único testigo que les faltó matar y que se encontraba protegido. Señaló bajo juramento que los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio es el gobierno de Correa. El gobierno de Correa se acabó hace rato, mayo del 2017. Ya está en el proceso, ya sabemos dónde buscar. Es su fin, anticipa Zurita. El único testigo que les faltó matar. La fiscalía, pero es que además estaba todo cronometrado, ¿no? Primero la esposa, después Zurita. Y la fiscalía, a las 21 horas con 27 minutos, saca un comunicado en torno al cierre de la instrucción fiscal sobre el presunto asesinato del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. La Fiscalía General informa a la opinión pública que, con base en lo dispuesto por la ley, ha concluido la instrucción fiscal en la investigación por el presunto asesinato del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Presunto asesinato, o sea, no sabemos todavía si está muerto. Dios mío. Además, es importante señalar que durante la mañana y tarde de hoy se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Además, señaló a quienes habrían dejado la orden para cometer el crimen. Ante este hecho y otros elementos recabados durante la instrucción fiscal, se iniciará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. La Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de su mandato constitucional, actuará siempre con objetividad, y sobre todo, para evitar la impunidad, y solicita a la ciudadanía mantenerse informado por canales oficiales. ¿Qué se sabe del único testigo que les faltó matar, según Zurita? El tipo no estaba preso ni es parte del caso. El testigo protegido JPAM habría revelado a los autores intelectuales del asesinato de Villavicencio, pese a no ser parte procesal. Unos $200,000 habrían recibido los sicarios que mataron a Fernando Villavicencio. Hubo un intento previo, dice, el 1 de julio, durante una caravana en Santo Domingo, y el autor intelectual sería el gobierno de Correa. El gobierno de Correa. Ya no existe el gobierno de Correa. Esas serían algunas de las revelaciones del testimonio anticipado, que además lo hace sin abogado, de una forma absolutamente irregular. Aunque su declaración todavía es reservada. ¿Cómo va a ser reservada si ya la circuló Zarauz, si ya la dijo Zurita, si después salió Pazares y dijo es un audio que de antes, no es de este fin de semana? ¿Cuándo mismo? ¿Es un audio? ¿Es un testimonio? ¿Qué mismo? No se pusieron nunca de acuerdo para mentir. A las 11:30 del 8 de octubre el testigo se presentó en complejo judicial, lo cual desmonta el tuit de Payares, que dice que fue un audio de días de anticipación. A las 11:30 del 8 de octubre. En ese sitio ingresó a la cámara de Gesell para rendir el testimonio. JPAM es ecuatoriano y tiene un prontuario penal con 4 casos por receptación, porte de armas, narcotráfico, delincuencia organizada entre 2017 y 2023. Según habría revelado en su testimonio, el testigo no habría participado directamente en el asesinato de Villavicencio, pues no acudió porque su vehículo se dañó previamente. Sin embargo, conoce los detalles de planificación, montos cobrados y los autores intelectuales. Así que el hombre tiene un prontuario por receptación, porte de armas, narcotráfico y delincuencia organizada. Estará detrás de los $5 millones que ofrece la embajada americana, me imagino, ¿no? Ahora bien, invéntense todo lo que quieran. Esto ocurrió justo una semana antes de las elecciones, el domingo 8 de octubre. Se inventaron este tema. No hay cosa más evidente
que el hecho de que ustedes, a través de la Fiscalía, a través del propio gobierno y de quienes forman parte del círculo más cercano a Villavicencio, que tienen una animadversión marcada en contra de la Revolución Ciudadana que está peleando la presidencia el próximo 15 de octubre, no hay cosa más marcada que eso. Y que la intención de pretender incidir en el resultado electoral del 15 de octubre. Señores, respeten el resultado, sea cual sea, de forma anticipada. Porque de aquí, capaz que lo que va a pasar es que habrá irregularidades con respecto del manejo de determinadas actas, protestas, denuncias de supuestos fraudes que después no se comprueban, con cajas falsas, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que esto no les resulta, ¿por qué? Porque yo a lo que espero en este momento y confío es en la sensatez, en el buen criterio y en el sentido común, no de la Fiscalía, no del gobierno de Lazo, no de la Administración de Justicia de este país, sino de los ecuatorianos. Porque salir de este atosadero, de este lodazal al que nos han trasladado y que nos han acostumbrado a vivir durante los últimos 6 o 7 años, depende única y exclusivamente de la decisión que ustedes y los 13 millones de electores tomemos el próximo domingo en este país. La peor forma de pretender perjudicar a Luisa González o ayudar a Daniel Noboa para la próxima elección es manipulando y manoseando un caso de tanta gravedad como el asesinato de Villavicencio. Si ustedes están queriendo decir que en este tiempo han resuelto, en 2 meses han resuelto quién es el autor intelectual del asesinato de Villavicencio, desde ya los ecuatorianos les exigimos saber quién es el autor intelectual del asesinato de Rubén Cherres. ¿Quién es que fue asesinado en marzo y hasta ahora no se sabe qué pasó con él? Les exigimos saber quién es el asesinato, el autor intelectual del asesinato de el alcalde de Manta, Agustín Intriago. Y les exigimos también saber quiénes son los autores intelectuales de los asesinatos de los concejales de Esmeraldas, de los concejales de Durán, de los funcionarios del municipio de Durán, de Efraín Ruales durante la pandemia y de todos quienes han sido violentamente ejecutados y asesinados en este país durante los últimos 2 años. Con la misma brevedad, con la misma celeridad, con la misma prolijidad con la que en 2 meses, mágicamente, justo una semana antes de la elección, han resuelto el misterio de los autores intelectuales de Villavicencio, les exigimos desde ahorita, señores de la Fiscalía, señores del gobierno y de la justicia, que empiecen a decirnos quiénes son los autores intelectuales de todas las otras muertes, no menos importantes que la muerte de Villavicencio. Sabemos que no lo van a hacer, porque lo que están haciendo, descarada y groseramente, es tratando de incidir en el resultado electoral del próximo 15 de octubre. Y eso es bastante miserable, porque quieren no solo jugar con la inteligencia de los ecuatorianos como lo han venido haciendo durante todos estos años. Quieren cargarse la democracia de este país. Quieren cargarse la democracia de este país, una democracia frágil, una democracia débil, una democracia que ahora mismo está en juego y que, insisto una vez más, dependerá de dar vuelta a la página única y exclusivamente de ustedes y de nosotros el próximo domingo cuando vayamos a las urnas. Los ecuatorianos estamos ya cansados de tanta mentira, de tanto show y de tanto teatro.